Esto es Escrito está, y yo soy Wilmer Herrera. En este día voy a llevar una enseñanza en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, la cual he subtitulado o titulado La autoridad de Jesucristo. Y leo ahora la inmortal palabra de Jehová mi Dios en el nombre de mi Señor Jesucristo. Versículo 19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Entonces aquí nos está hablando el Señor Jesucristo de obras que Él ha hecho. Pero que Él ha hecho por su cuenta, no. Él dijo, todo lo que el Hijo ve al Padre, eso hace. Entonces, el Padre muestra todas las cosas al Hijo y el Hijo hace las cosas que el Padre le muestra. Entonces, estamos hablando de una relación del Hijo con el Padre, de un respeto del Hijo hacia el Padre, de una sujeción de Jesucristo, Hijo, Jesucristo, hombre, al Padre en el trono de la gracia. Eso nos lo está enseñando el Señor Jesucristo. Debemos estar sujetos también nosotros entonces, así como Él está sujeto al Padre, está nosotros sujetos a la palabra de nuestro Dios, sujetos a la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Eso debemos también nosotros hacerlo, porque el ejemplo lo tenemos de parte de nuestro Cristo. Y aparte de esto también Él le dice, el Señor Jesús le dice, que como el Señor le ama, le muestra todas las cosas, mete aquí el amor del Dios eterno, le muestra todas las cosas y estas cosas son las que Él hace. Pero le dice una frase importante, y cosas mayores que esta les haré para que ustedes se maravillen, les dice el Señor Jesucristo. ¿Por qué le dice el Señor Jesucristo estas cosas? Porque quizás ellos estaban sorprendidos porque ellos ya sabían que Jesús había sido el que había convertido el agua en vino en la boda de Canaán, que Jesús había tenido la conversación con la mujer samaritana allá en el pozo de Jacob y que entonces él le descubrió a aquella mujer toda su vida y entonces aquella mujer creyó en Jesucristo porque tenía palabras de vida y de salvación. Ellos también sabían que Jesús había sanado al hijo de un oficial del rey. También sabían que Jesús había sanado al paralítico de Betesda. Todas estas cosas las sabían ellos. ¿Por qué? Porque se regó la fama de Jesús por toda aquella región. Y entonces, pues cuando Jesús viene, se encuentra con ellos, ellos supongo que estaban atónitos, estaban perplejos, pues por esas maravillas que habían visto al Señor Jesucristo hacer. Y Él por eso les dice a ellos, todas esas cosas que yo hago, no las hago por mi cuenta, no las hago por mí mismo, las hago porque el Padre que me ama me enseña estas cosas y esas son las cosas que yo hago. Entonces, y por eso les dice, pues, que ustedes verán cosas mayores y van a quedar ustedes maravillados de esas cosas que van a ver, que yo seguiré haciendo, que el Padre me va a mostrar para yo seguir haciendo. Él le dice todas estas cosas a ellos, pero para que ellos entiendan que había una relación de Él con el Padre y que Él estaba sujeto a todo lo que el Padre dijera que Él tenía que hacer. El versículo 21 dice, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Igual, una vez más le dice el Señor Jesús, el Padre levanta a los muertos y les da vida. Bueno, el Hijo también da vida. El Padre da vida a los muertos. Nosotros podemos leer, incluso en los libros de la ley, hubo unos cuantos milagros que el Señor levantó de los muertos en los libros de la ley por medio de los profetas. Bueno, el Señor Jesús también hizo milagros y levantó personas de la muerte y los trajo a la vida, también hizo milagros, pues. También quiero aclarar también esto, ¿no? Acerca de nosotros. La Biblia que dice acerca de nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Nos trajo a la vida. Nos trajo a la vida de verdad, nos trajo a la vida. Porque nosotros estábamos vivos, respirábamos, trabajábamos, estudiábamos, nos casábamos, todas las cosas las hacíamos. Hacíamos de todo. Pero que dice la Biblia que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y qué hizo nuestro Dios? Bueno, como dice la Escritura, pues, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Qué bello es nuestro Dios. Estábamos dormidos, metidos en el mundo de los muertos, aun cuando vivíamos. Que yo deseo de verdad saberme expresar lo que quiero enseñar.
Estábamos vivos, hacíamos todas las cosas, pero espiritualmente, para Dios, estábamos muertos. Eso es lo que realmente quiero decir. Estábamos muertos porque nuestro espíritu no tenía una relación con Dios, porque nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estoy hablándole al pueblo cristiano, al pueblo que ha creído en el Evangelio del Señor Jesucristo y que ahora anda conforme a la Escritura. Le hablo a usted, hermano y hermana. Nosotros estábamos muertos, pues, en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos trajo a la luz admirable en su Hijo Jesucristo. Entonces, por eso traigo esta relación, por causa del versículo que acabo de leer. Y dice el versículo 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Importantísimo esto, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces aquí hay dos versículos que tienen una relación muy estrecha. Dice, el Padre no va a juzgar a nadie. Entonces entendamos pues que el juicio, cuando venga el juicio sobre la tierra a todos los seres humanos de toda la historia, desde que el hombre fue creado de Adán y Eva en adelante, todos los seres humanos vamos a ir delante de nuestro Dios, todos los seres humanos, en toda la historia, de todas las nacionalidades, ricos y pobres, ateos y no ateos, de todas las religiones que hayan existido en la tierra, los cristianos, todos, delante de Dios. ¿Y quién es ese? ¿Quién es el que va a hacer el juicio? Jesucristo, el Hijo de Dios, aquí lo dice. El Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. O sea, a Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene la autoridad para hacer el juicio a los hombres. Y dice el versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y me quiero detener aquí en este pasaje, en este versículo, porque es necesario que entendamos que nosotros no podemos predicar a Jehová el Padre ignorando al Hijo. Eso está muy malo. Eso es una herejía. Realmente eso es una herejía. No puedo yo honrar a Jehová el Padre y yo estoy deshonrando al Hijo porque yo le ignoro. Y resulta que Dios me está diciendo aquí claramente que si no honro al Hijo, no estoy honrando al Padre. Por más que yo crea que estoy conociendo mucho la Escritura, por más que yo hable mucho de la Escritura, pero no honro al Hijo, no le doy la gloria, el honor, la alabanza al Hijo como se la doy al Padre, estoy ignorando al Hijo. Y entonces estoy minimizando a quien Dios dijo que Él lo envió para que diera testimonio de Él. Entonces, eso es una herejía. Igual, tengo que decirlo, eso es como que también yo pudiera predicar solamente a mi Señor Jesucristo e ignoro a Jehová el Padre. Es igual, eso es una herejía. ¿Por qué? Porque yo no puedo ignorar al Padre, yo no puedo ignorar al Hijo. Ambos son uno. La misma palabra lo dice. Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno con nosotros, dijo el Señor Jesucristo. Y la Biblia dice, y tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la Biblia claramente, y estos tres concuerdan, dice, son uno solo. Y Juan, ¿qué dice Juan? 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Y quién es el Verbo? El verbo hemos aprendido en nuestro idioma castellano. Yo hablo así porque soy de Venezuela, y entonces nuestro idioma es el castellano, y hemos aprendido que el verbo es la acción en la oración. ¿Y quién es la acción en las palabras? Es el Señor Jesucristo, porque Él fue el que vino a la tierra, fue el enviado del Padre a la tierra para que ejecutara toda su palabra, para que enseñara toda su palabra. Entonces el verbo, en el principio estaba el verbo, estaba con el Padre en la creación, eso es lo que está diciendo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo estaba con Dios, y después ¿qué dice? Y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne, lo dice, o sea que el Padre se hizo carne, Jesús se hizo carne, Dios se hizo carne, pero le llamó Hijo, para que todos los hombres entendamos que hay un Dios en los cielos y que Jesucristo que vino a la tierra vino a enseñarnos que los hombres debemos sujetarnos a ese Dios que está en los cielos. Así nos enseñó Cristo, sujetándose Él al Dios que está en los cielos. Y por eso Dios le dio a Él todo el juicio de todas las cosas y le dio la honra a Él también. Así que como honramos al Padre, debemos honrar al Hijo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué dice mi Señor Jesucristo? Dice, de cierto os digo. ¿Sabe que cuando los judíos hacen hincapié en una frase 2, 3 veces o más veces, las que sean, pero cuando ellos hacen hincapié en una frase, ellos lo que quieren es hacer, lo que quieren es hacernos entender que eso es así,
que eso no tiene duda, eso es indubitable, eso es tal cual como está escrito. Bueno, por eso dice, de cierto, o sea, de verdad les digo. Y entonces, ¿qué dice el Señor Jesús? El que oye mi palabra y cree al que me envió. O sea, el que oye la predicación del Evangelio de Jesucristo. El que cree a Jehová el Padre, que le dio la autoridad al Hijo de todas las cosas. El que cree que el Padre, el que cree al Padre lo que dijo, que honremos al Hijo y honra al Hijo, el que cree estas cosas, el que cree toda la Escritura, porque toda es inspirada por Dios. Entonces, ¿qué dice el Señor Jesucristo? Tiene vida eterna. O sea, no va a ir a condenación, va a ir a vida eterna. Ese es el deseo de Dios, que todos los seres humanos vayan a la vida eterna. La predicación del Evangelio es para salvación. Esa es la buena nueva, porque el ser humano estaba perdido. ¿Sabe? El ser humano estaba perdido para ir al infierno, porque el diablo estaba haciendo estrago con el ser humano. Pero Dios, en su amor y su misericordia, envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra, para que todo aquel que cree en Jesucristo, en el sacrificio de Cristo en la cruz, todo el que cree en ese sacrificio y lo acepte como su Salvador, pues tenga vida eterna. Sea levantado de los muertos, transformado en un cuerpo incorruptible y vaya a la vida con Dios. ¡Aleluya! Ese es el deseo de Dios. Así que mi consejo es, oiga a la predicación del Evangelio y crea que Jehová Dios envió a su Hijo a la tierra para predicar el reino de los cielos aquí en la tierra. Crea esto y la vida eterna le acompañará a usted para siempre. Y dice, y usted no vendrá a condenación. Entonces hay una vida eterna y hay una condenación, lo está diciendo aquí. No vamos a ir a condenación. Los que creemos en el Evangelio del Señor Jesucristo, los que creemos que Dios envió a su Hijo para perdón de pecado y para salvación de nuestras almas, vamos a la vida eterna. No vamos a ir a condenación, no vamos a irnos al infierno. Entonces te llamo a ti que me estás viendo, escuchando en este momento, te llamo, arrepiéntete de tus pecados. Vuélvete de tu maldad, de tu mal camino. No importa la maldad que hagas, no importa cuán malo seas hombre, seas mujer, seas joven, seas anciano, seas adolescente o niño, no importa. Oye la predicación y arrepiéntete. Guarda esto en tu corazón y arrepiéntete y pídele perdón a Dios. Y Dios te salvará de esa mala vida que estás llevando. Dios transformará tu vida, te va a sellar con su Santo Espíritu, va a perdonar tus pecados y en el día de su venida te va a levantar para que te vayas con Él a la eternidad. Aleluya. Y dice, mas ha pasado de muerte a vida. Vuelvo a leerlo. Mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sabe qué quiere decir Dios aquí en este verso, en este final de este versículo 24 del capítulo 5 del Evangelio de Juan? Está queriéndonos decir que aunque respiramos, aunque hablamos, estudiamos, trabajamos, caminamos, nos movemos, nos reímos, vamos a la playa, comemos, hacemos las necesidades, todas las cosas, aunque hacemos todo, la Biblia dice, has pasado de muerte a vida. Es decir, porque la misma Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces el hombre que está sin Cristo está muerto en sus delitos, está muerto en sus pecados. Todo lo malo que está haciendo es porque hace obras de muerte, porque eso le va a llevar a la muerte. Eso es lo que quiere decir este versículo, este pasaje aquí. Entonces, ¿qué quieres tú? ¿Quieres irte a la muerte? ¿Quieres que tu vida tú nunca quieres ser restaurado o restaurada? Hay un poder sobrenatural. No está en cosas extrañas, está en el cielo. Se llama Jesucristo, es el Hijo de Dios. Pero no te dice Él que tienes que irte para allá arriba al cielo o al mar o a las rocas a buscarle. No, está en tu corazón. Tienes que abrir tu corazón, tienes que abrir tu boca y decirle, te pido perdón, acepto que eres el Hijo de Dios, confieso que he hecho maldad y pecado. Perdóname, lávame con tu sangre, mi Jesucristo. Dile al Hijo de Dios. Y Él, un corazón contrito y humillado, no lo rechaza. Eso lo dice la Escritura. No importa cuál sea tu maldad, no importa, pero arrepiéntete. Que un corazón arrepentido, Dios lo toma para siempre. Aleluya. Ese es el llamado que te hago. Ven al Hijo de Dios para que pases de muerte a vida en abundancia. Dice el versículo 25, de cierto os digo, otra vez vuelvo a decir, de verdad les digo, viene la hora y ahora es, viene la hora y ahora es. O sea, en aquel momento Jesús estaba diciendo, ahora es decir, la hora viene, pero ahorita ya llegó, está delante de usted. Eso es lo que estaba queriendo decir.
cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Porque el Señor Jesús, cuando murió y al tercer día resucitó de entre los muertos, porque la muerte no lo pudo retener, porque murió sin pecado. La Biblia dice que no hubo engaño en su boca, que no hubo mentira, que por su lengua no pronunció mentira alguna, que no hizo ninguna obra de maldad. Mi Cristo no lo hizo. Mi Cristo murió santo, santo, santo. La Biblia dice que fue más sublime que los cielos y por eso pudo traspasar los cielos. Cuando dice que traspasó los cielos es que es el único que pudo vencer la muerte y subir. Traspasó los 3 cielos y llegó al trono de la gracia. Allí está sentado a la diestra del Padre. Ese es mi Cristo al que yo predico. Y entonces, ¿qué está diciendo aquí mi Señor Jesucristo? Que en aquel momento, cuando Él resucitó de entre los muertos, cuando el Padre lo levantó de los muertos al tercer día, por la supereminente grandeza de su poder, y que no vio corrupción, como lo dice el salmista, que Él no vio corrupción porque no se pudrió su cuerpo, no se lo comieron los gusanos. Así que entonces al tercer día, cuando fue levantado, dice la Biblia que 500 personas aproximadamente fueron levantadas también de entre los muertos para dar testimonio del poder de la resurrección. Es por esto que mi Cristo lo hizo. Se trajo con Él a 500 aproximadamente que estaban esperando su venida, por supuesto. No eran unos que murieron haciendo maldad, no. Esos 500 aproximadamente, dice la Escritura, esos eran hombres y mujeres de Dios que esperaban la venida del Mesías, del Salvador, que ellos esperaban en Israel. Entonces, cuando fue levantado esos 500, pues dieron testimonio de la resurrección. Y de allí ahora es la resurrección de entre los muertos, porque el primero de la resurrección es Cristo. Y si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos de entre los muertos, los que vivimos conforme a su palabra. Y por eso te invito a ti, que vives alejado de Dios, reconcíliate con el Padre por medio de su Hijo Jesucristo, y serás levantado de entre los muertos también. Si te alcanzara la muerte, pero si no te alcanza la muerte en la venida de Jesús, pues también serás levantado y seremos transformados los que estemos vivos para ese momento. En un cuerpo incorruptible iremos a la presencia de Dios, en otro cuerpo, pero seguiremos siendo nosotros mismos, pero en otro cuerpo, un cuerpo que es incorruptible, no es sangre ni carne, no es hueso, no, es un cuerpo glorificado. Ese cuerpo traspasa paredes, véalo de esa manera. Parece una cosa así como un poco extraña lo que dije, pero es que Jesús traspasó una pared cuando se presentó a los discípulos después que resucitó. La Biblia dice que estaba cerrada la puerta y Él se le apareció adentro del cuarto donde estaban, o de la habitación donde estaban ellos, de la sala, el recinto donde estaban ellos. Entonces, por eso lo dije de esa manera. Dice el versículo 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Hijo del Hombre. Daniel 7, 13 y 14 dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Como un hijo de hombre. Y es lo mismo que dice ya el hermano Juan, el apóstol Juan. Hijo de hombre. Daniel, como unos 400 y pico de años antes de la venida de mi Cristo, Daniel estaba profetizando esto. Escúcheme bien. Sigo leyendo, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Entonces, aquí está hablando ¿quién? Acerca de mi Señor Jesucristo. Dios le dio el juicio de todas las cosas, tiene el dominio de todas las cosas. Su reino es eterno, su dominio es eterno. Este es Jesucristo. ¿Y qué dijo Daniel? Uno con semejanza de hombre. Es el mismo que está diciendo aquí el apóstol Juan. ¿Por qué esto? ¿Por qué? Porque es que Jesucristo se hizo hombre. Él se despojó a sí mismo. Eso es una enseñanza que traeré después. Eso está en Filipenses capítulo 2. Dice la Biblia que Jesucristo se despojó de toda deidad. Se despojó a sí mismo y se hizo siervo, se hizo semejante a los hombres y habitó entre los hombres y padeció como los hombres. Entonces, por eso que Dios le da la autoridad de hacer juicio a todos los hombres, porque es que Él padeció como los hombres. Él vivió como los hombres, 33 años aproximadamente. Y sigo leyendo, dice el versículo 28, no os maravilléis de esto, o sea, no se sorprendan, eso es lo que quiere decir, no se sorprendan de estas cosas que les estoy diciendo. Porque vendrá hora, o sea, falta más. Es como diciéndole, no se sorprenda con esto, todavía falta más. Les voy a decir algo más, como diciéndole, les voy a enseñar otra cosa. Porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. O sea, todos los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, ¿qué dijo el Señor Jesús?
que cuando sea su venida a esta tierra que está pronto, que está cerca, créalo, está cerca. Por todas las cosas que están pasando en la tierra, está cerca la venida del Hijo del Hombre. Y cuando sea la venida del Hijo del Hombre, que él abra su boca con voz de arcángel, dice la Biblia, y con trompeta de Dios, porque sonará la trompeta, se escuchará una trompeta. Entonces se levantarán los muertos. Pero ¿qué dice la Biblia? Unos se levantarán para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay una vida, que continúa la vida después de esta vida en este cuerpo carnal, de carne, hueso y sangre. Después de esta vida hay otra vida. O sea, después de la muerte hay otra vida. Pero esa vida es eterna, ya sea en la presencia de Dios o ya sea en el infierno. Esa es la diferencia. Pero ¿qué quiere Dios? Dios quiere que todos los hombres vayan a su presencia. La Biblia lo dice claramente. Dios no quiere la muerte del que muere, sino que todos se arrepientan. Entonces arrepiéntase para que vaya a la vida eterna, a la presencia del Dios vivo. Bello es nuestro Dios que en su misericordia, antes de su venida, nos ha puesto a predicar el Evangelio. Llevamos ya 2000 años en la tierra en la predicación del Evangelio. Pero crea usted que el Evangelio de salvación va a cumplirse y la venida de Jesucristo va a cumplirse. Pero también se va a cumplir que se van a perder unos y que van a ir al lago de fuego. Entonces, pero Dios no quiere que esto acontezca. Dios quiere que usted viva eternamente y para siempre en su presencia. Dios les bendiga y Dios les guarde. Hemos llegado al final de esta enseñanza. Bueno, me queda invitarles a suscribirse a mi canal de YouTube, escrito está, Wilmer Herrera. Denle like y compártanlo con otras personas, pues, para que la predicación del Evangelio alcance a muchos. Esa es mi intención, que la predicación del Evangelio alcance a muchos en esta tierra. Dios les bendiga y les guarde.